Se nos pide que escribamos cada expresión usando una sola base, no simplifiquemos más, y escribamos todas las respuestas con exponentes positivos. También asumiremos que todas las variables son distintas de 0. Mirando el número 1, hemos elevado p a la potencia de 3, o p en cubos, veces p elevado a la potencia negativa 6. Porque las bases son las mismas. Para determinar el producto, agregamos los exponentes, que es la propiedad del producto de los exponentes que se muestran aquí. X elevado a la potencia de a veces X elevado a la potencia de b es igual a X elevado a la potencia de a más b. Entonces, p a la tercera vez p elevado a la potencia de 6 negativo es igual a p elevado a la potencia de 3 menos negativo 6. 3 más 6 negativos es igual a 3 negativos. Este producto es igual a p elevado a la potencia de 3 negativos. Se nos pide que respondamos con exponentes positivos. Entonces, ahora aplicaremos la propiedad del exponente negativo que es elevado a la potencia de n negativo es igual a 1 sobre elevado a la potencia de n positivo, lo que significa p elevado a la potencia de 3 negativo es igual a 1 sobre p elevado a la potencia de 3 positivos. Número 2. Tenemos la base de 2 negativos elevada a la octava potencia multiplicada por la base de 2 negativos elevada a la potencia de 8 negativos. De nuevo, porque estamos multiplicando, y las bases son las mismas, sumamos los exponentes. Entonces, la base sigue siendo negativa 2, y el exponente será 8 más 8 negativo. Bueno, 8 más 8 negativos es igual a 0. Esto se simplifica a la base de negativo 2 elevado a la potencia 0. Cualquier valor distinto de 0 elevado a la potencia 0 es igual a 1 y, por lo tanto, la base de 2 negativos elevados a la potencia 0 es igual a 1. Y luego, finalmente, tenemos 5r negativo dividido por la base de 5r negativo elevado a la cuarta potencia. Observe en el denominador que la base de 5r negativo se eleva a la cuarta potencia. En el numerador, tenemos un factor de 5r negativo, lo que significa que 5r negativo es lo mismo que la base de 5r negativo elevado a la primera potencia. Ahora que estamos dividiendo, y las bases son las mismas, restamos los exponentes. Y esta es la regla del cociente de exponentes, que se muestra aquí. X elevado al poder de 1 dividido por X elevado a la potencia de b es igual a X elevado a la potencia de a menos b. Este cociente es igual a la base de 5r negativo elevado a la potencia de 1 menos 4. 1 menos 4 es igual a 3 negativos. Lo que significa que tenemos la base del negativo 5r elevado al poder del negativo 3. Y, nuevamente, necesitamos expresar esto usando exponentes positivos, entonces aplicamos la propiedad del exponente negativo, lo que significa que la base de 5r negativo elevado a la potencia de 3 negativos es igual a 1 sobre la base de 5r negativo elevado al poder de los 3 positivos. Y debido a que las instrucciones dicen que deje la expresión usando una sola base y no se simplifique más, queremos dejar la expresión en este formulario aquí porque tenemos una base única de 5r negativo elevado a la potencia de 3 positivos en el denominador. Aunque es posible multiplicar el denominador, observe aquí que tenemos 3 factores de 5r negativos, que es igual a 125r en cubos negativos, y por lo tanto la expresión también se puede escribir como negativa sobre 125r en cubos. Pero, de nuevo, las instrucciones indican dejar la expresión en esta forma. Espero que hayas encontrado esto útil.